y seguimos con la primer de los 2 meses que vamos a tener, güey. Esta titúlase un nome un pouco enrevesado, pero que pensábamos que representaba bien lo que queríamos traer aquí, que é el exemplo de la normalidad, de la normalización nos concellos. La mesa quiere ser una muestra y testimonio del camino andado nos concellos de Asturias, porque son las administraciones más cercanas a la ciudadanía, les que con más puxu echaron a andar políticas de promoción y normalización lingüística. Ya en 1998, en pleno proceso de reforma del Estatuto de Autonomía y con la reivindicación de la oficialidad en SCAIS, fueron los concellos quien dieron la cara por los derechos lingüísticos de los y les falantes, declarando la oficialidad en esos territorios y bregando después con los tribunales por estas decisiones. Y en los concellos, donde más se visibiliza la normalidad de la normalización, como quisimos llamar a la mesa, y es por ello que queremos conocer de cerca los pasos dados, la receptividad de la xente a estas políticas de normalización y les torgues que atopen por la falta de oficialidad a la hora de llevar adelante el desarrollo de ordenanzas, planes de normalización, etc. Bien, cuando diseñemos esta mesa intentemos que fuera equilibrada en cuanto a los partidos aquí presentes y también los territorios, pero es verdad que después al falar con los partidos pues acabemos na comarca La Sidra y acabemos en Chena, que es verdad que son 2 espacios en Asturias que son representativos en cuanto a que fueron pioneros na normalización lingüística, pero que bueno, son simplemente una representación de los muchos concellos que están gobernados por distintos partidos y que todos ellos están haciendo políticas de normalización muy interesantes. Entonces, bueno, voy a presentaros en primer lugar a Rogelio Pando, alcalde de Colunga y presidente de la comarca de La Sidra, pertenece al PSOE, Rosa Morán, que es concejala de Educación, Mocedad y Política Lingüística en Chena, de Izquierda Xunida, Ana López, concejala de Deportes y Festexos de Villaviciosa, de Foro Asturias, y Agripino Pérez, concejal de Compromiso por Chena. Bueno, en primer lugar, quiero desear a los presentes na mesa que falaran un pocoñín del labor que está haciéndose nos os concellos alrededor de la normalización lingüística. Si vos parece, pues podéis, en el mismo orden en el que vos presenté, Rogelio, podéis arrancar y contarnos un poco lo que estáis haciendo, tanto en el tu concello como en la comarca La Sidra. Bueno, bien, buenos días a todos, Ignacio, y gracias por invitarme a mí sobremanera del Concello Colunga y de la comarca La Sidra como presido ahora en esta legislatura. Y voy a empezar un poco por ahí, porque lo que Ignacio estaba falando referente a qué estábamos haciendo sobre el asturiano nuestros concellos, y yo estoy en la 4ª legislatura de alcalde y lógicamente estoy en la 4ª legislatura en la comarca de La Sidra, donde fui vicepresidente hasta esta. En la segunda legislatura en la comarca de La Sidra ya tuvimos los 6 concellos que la formamos, excepto Villaviciosa, que se separó un poquillín, y ya comenzamos, digamos, como una especie de oficialidad en nuestra comarca, y de trabajar todos a una para poder en nuestros concellos, que nuestros falantes y que la gente que nos visitara pudiese depender de lo que efectivamente estamos haciendo allí. En aquel tiempo, y durante otros años que luego explicaré, tuvimos bastante apoyo del Principado de Asturias en todos los aspectos que intentamos sacar adelante. Los concellos trabajamos en aquel momento conjuntamente y ya mantuvimos acuerdos en trabajar sobre el papel, que el papel en los ayuntamientos y en la comarca de La Sidra fuera en bilingüe, independientemente de los apoyos que tuviésemos institucionales para poder financiar eso, también lo que podíamos financiar nosotros a través de nuestros concellos, pero también hablamos mucho sobre oficializar la toponimia en todos los concellos. Y también pasamos a trabajar mucho, que cada concello depende de lo que quisiera, en la señalización, sobre la señalización de les calles, de los pueblos, de les aldeas o cualquier tipo hablamos de señalización. En aquel tiempo ya señalizamos prácticamente
claro, los concellos, unos son mucho más grandes que otros, unos con 50 señales tienen y otros necesiten 450, ¿no? Y ya señalizamos lo que eran, porque separamos un poco lo que eran los núcleos rurales, les aldeas o los pueblos, llamémoslo como cada uno entendáis, de, digamos, les villes y les zonas más urbanes, porque no todos los concellos de la comarca, pero sí los más grandes, somos concellos que tenemos mucha influencia de turistas y ahí de va un poquillín les dudes que haya ante el poder falar todos en este mismo ámbito, ¿no? Bueno, a lo que iba, en las zonas rurales le señalizamos todo es en asturiano, pero no en bilingüe, en asturiano. Estamos hablando de zonas rurales. Yo en el concello de Colunga yo no tengo ningún pueblo, ni ninguna aldea que tenga un cartel de madera con su nombre en asturiano. Ningún. No tienes ninguno en castellano, entiendo. Ninguno en castellano, sí, sí. O sea, que todos en asturiano. No, pero, o sea, quiero decir, o sea, quiero decir que hay un trabajo importante. O sea que, bueno, perdón por la confusión, pero bueno, no por eso. Casi seguro que me entendiesteis todos, ¿no? Eso. Y bueno, luego, en las zonas, digamos, más pobladas, más cercanas a la costa, ya los señalizamos en bilingüe. Lo mismo que les CAIs y otros aspectos. Y eso fue un poco lo que lle el comienzo de esto en los concellos, que efectivamente en la comarca de la Sidre, dado ese acuerdo que tuvimos, fuimos pioneros en sacar adelante estos trabajos y luego, pues bueno, todos los años fuimos mejorando un poco ya, ¿no? Sacando pues los típicos folletos, dando clases o digamos cursos en asturiano pues para la xente, tanto para los funcionarios municipales como para toda la xente o la xente que quería venir de otros llaos a deprender, ¿no? Un pouco lo que se daba allí. Y durante todos estos años fuimos faciendo algo. O sea, y la cartelería incluso que sacamos, digamos, porque hacemos muchas cosas comarcales, digamos, igual que el servicio de normalización lingüística, pues digamos, todos los aspectos turísticos, culturales, gastronómicos, vamos un poco todos mancomunados. Y ahí incidimos todos en llevar esto adelante. Y la verdad que creo que avanzamos mucho y que conseguimos mucho. Y creo que ayer acaba de decir, queda mucho por hacer. Hay mucho fecho y habrá que hacer mucho. Pero bueno, eso es un poco la primera exposición mía sobre el aspecto que no sé si quedó claro, pero un poquillín más o menos lo que hacemos allí. Perfecto, Rogelio. Rosa, si te parece ahora, concejala de Educación, Mocedad y Política Lingüística en Chena. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por invitar al Concello de Chena a participar en estos jornales tan importantes. Y yo quería hacer mención a todo el trabajo que se está haciendo en el ámbito de la política lingüística en Chena, separándolo por áreas. Empezaría en el área de administración. Estamos aplicando el decreto 74/2005 del 7 de xunetu por el que se determinen los toponimios oficiales del Concello de Chena, al igual que al igual que mi compañero, estamos haciendo lo del tema de toponimia por todos los pueblos, intentándolo, no están todos al 100%, pero bueno, estamos en esa labor. Tenemos aprobada una ordenanza municipal por unanimidad en la Comisión de Cultura y luego por mayoría en el Pleno, salvo por los votos en contra del PP. Es una ordenanza municipal de normalización y uso de la lengua asturiana en todas las áreas del Ayuntamiento. Tenemos una puesta en marcha de la sede electrónica, eliminando el uso de papel en los trámites administrativos y adaptándolo a modelos normalizados que estén en bilingüe. Rotulación también de los edificios municipales, señales en calles y parques. Funcionamiento bilingüe de servicios como lo que lle cultura, mocedad, medio ambiente, muller. Otros servicios todavía no tienen incorporado la ordenanza o el funcionamiento, pero estamos en ello. En el ámbito educativo, estamos trabajando en la entrega de materiales didácticos, reforzando la variante lingüística de Chena, vocabularios, carteles, fiches. Tenemos una campaña contra el machismo en el instituto,
talleres de cómic, concursos de cuentos y ahora recientemente con el tema del Día de la Lengua Materna hicimos una presentación en la Escuela Infantil de Chena, de 0 a 3 años, el NIAL, para ir introduciendo en unas edades tan tempranas el tema del asturiano, intentando traducir toda la documentación que se dé a las familias, los menús y ir trabajando un poco con el profesorado en el tema del asturiano. Tenemos juegos didácticos para los nenos con los animales en asturiano y tipo puzzle. Creemos que hay una iniciativa muy importante y esta la acabamos de empezar a trabajar sobre ella, ¿vale? En el ámbito cultural tenemos edición de discos música tradicional, DVDs de música tradicional de Chena y tenemos un grupo que tiene bastante trayectoria, pero que ahora acaba de remontar, que son los Zamarrones de Chena y que es una propuesta estrella. Es un grupo que fomenta la cultura tradicional y que vamos a apostar porque sigan trabajando y colaborar con ellos en todo lo que sea necesario. En el ámbito turístico, sacamos recientemente para la presentación en Fitur de unos folletos, hicimos mitad en castellano y mitad en asturiano, del Concello de Chena, hablando un poco de toda la marca de Chena Destinos, Chena Destino Cultural, Chena Destino Ciclista, etc. En el ámbito social, trabajamos sobre las campañas de reciclaje, campaña contra el machismo, como ya bien dije antes, y luego tenemos otros ámbitos de trabajo, como es el sector de la hostelería, comercio, campaña de rebases, campaña de panaderías. Queda mucho por hacer, pero no estamos parados, seguimos trabajando. Gracias, Rosa. Bien, Ana López, de Villaviciosa. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Ignacio, por invitarme, porque, yo la primera vez que estoy en una mesa, pero gústame que sea una mesa en la que se fale en asturiano. Estamos diciendo que, como bien dicho Rogelio, Villaviciosa pertenece a la Mancomunidad Comarca de la Sidra y es verdad que ya es el municipio más grande de la Mancomunidad y que toda la política lingüística, pues de alguna manera, llevase a cabo a través del Servicio de Normalización de la comarca. Eso no quiere decir que los concellos por sí mismos pues no ofertemos otro tipo de acciones destinadas a promocionar la lengua. Y ya que está aquí, quisiera hacer una mención a Xico Díaz, que está entre el público, porque ella fue concejal en mandatos anteriores y a él hay que dar muchas gracias de todo lo que se pudo conseguir hasta el día de hoy, al menos en Villaviciosa. Y es que, curiosamente, en la época en la que el PP gobernaba en Villaviciosa y gobernaba con una mayoría, en Villaviciosa aprobóse por el pleno del ayuntamiento una ordenanza municipal sobre el uso del asturiano. O sea, en Villaviciosa tenemos ordenanza, y una ordenanza que nos permite que podamos utilizar, a quien IPETE puede utilizar, tanto el ciudadano como nosotros mismos, los concejales en este caso, la lengua, sin necesidad de acompañarla de una traducción, con lo cual, no voy a decirlo muy alto y no lo digáis fuera de aquí, no vaya a ser que os apetezca echárnosla abajo, pero aquí está y aquí la tenemos y fue aprobada en su día por el PP en el año 2002. Dicho esto, sí que considero que en Villaviciosa se utiliza la lengua con normalidad, porque quien la quiere utilizar puede utilizarla con toda tranquilidad. De hecho, ya que pues, hay concejales o hubo los en su día que se expresaban en lengua asturiana en el pleno y nunca hubo ningún problema, y al igual que hay formularios, como bien decía Rogelio, para que la gente pueda hacerle sus peticiones a la Casa del Concello, que están en bilingüe, cualquier escrito que entre en asturiano, y yo tengo vistos escritos que entraron por registro en asturiano, pues atiéndense sin ningún problema. Dicho esto, que ya lo que se fae en el día a día, y ya precisamente en el día a día en el que yo creo que fae falta incidir más, bueno, pues aparte de todas estas cosas de la administración, formularios, que los cartelos del ayuntamiento, de las dependencias municipales, pues están indicados en asturiano, que usamos los topónimos a la hora de referirnos a los nombres de los lugares, y que se intenta también que todos los cartelos de los pueblos y de los barrios, pero claro, Villaviciosa en extensión y uno de los 5 concellos más grandes de Asturias, entonces podéis entender que muchas veces pues no lle tanto ahora voy a ponerme y voy a cambiar los 2 millones de cartelos que hay, sino que lo que se va haciendo y es, según se va reponiendo, pues intentar ya reponerlos como ya debido.
Sí que a través gracias a que tenemos ese servicio de normalización y que sí que Villaviciosa tiene una vida cultural muy rica y no llega gracias a nosotros, sino a que hay una red de un tejido social muy grande, hay 1000 asociaciones de todos los tipos, ofiértense con mucha frecuencia talleres y cursos para que la xente que quiera aprender el asturiano e non haya tenido oportunidad. E póngome como exemplo, yo criéme en Xixón, mi papá era gallego e mi mamá del centro de Asturias e el único contacto que yo tenía con la lingua eran mis abuelos, pero que al ser de una zona central pues tampouco falaban un asturiano cerrado, por llamarlo de alguna manera, sino que sí, pues sé no matos de les cosas porque mi abuela decía ciertas palabras, pero lo poco que sé, non é porque yo lo estudié en la escuela, porque en mi época la lingua non se aprendía en la escuela, sino porque a mí gústame y soy matemática, o sea que tampoco lle, dígolo porque está aquí, tampoco lle porque sea o sea, porque me vaya a mí en la formación que tengo, sino porque me gusta, y la oportunidad que tuve de aprenderlo fue gracias a cursinos que se ofertaron a través de la comarca de la Sidra, el servicio de normalización, y lo que sé y lo que puedo usar, que por desgracia esto poco que estáis sintiendo, y porque tuve la oportunidad de aprenderlo con esa oferta, que creo que es muy importante, porque la xente mayor non vamos a ir a la escuela ahora, y si no, ¿dónde lo aprendemos? Hay que ser realistas. Entonces esta oferta parece muy importante y en Villaviciosa pues constantemente se están ofertando cursinos para aprender a falar y a escribir y gramática en asturiano, y también talleres de lectura. Después, acciones puntuales. Celebrase siempre, de 1000 años atrás, el Día de les Lletres Asturianes con una acción que lle les Lletres de Pan. Hay una asociación en Villaviciosa que para ese día fai lletres de pan que se reparten en los centros escolares, acompañadas pues, de un poemín corto en asturiano de algún autor. Una tontería, que un día al año, pero bueno, eso fai también, ya hay una cosa característica. El año pasado tuvimos la suerte de acoger la 7ª Xunta de Escritores asturianos, o sea, que intentamos, pues también, en la medida de lo posible, acoger todo aquello que podamos en este sentido. Recientemente, como que fue la semana pasada, el día de la lingua materna, entregóse el primer premio del primer concurso de cuentos cortos que desde el año pasado el Ayuntamiento de Villaviciosa convoca cuentos cortos en asturiano, y además ese cuento está publicado en formato digital, de manera que invito vos a que desde la página web del Ayuntamiento vos lo descarguéis y lo podáis disfrutar. ¿Por qué creo que el día a día y en lo que fallamos? Porque es verdad que en lo que fallamos y en lo que nosotros tenemos más de nuestra mano. Quiero decir, yo como concejala de festejos, o bueno, yo como concejala de lo que sea, tiro una nota a prensa, por ejemplo, y ya me lleva bastante tiempo facela en castellano, y muchas veces no he hecho un poco de tiempo más en facela. Hubo tiempo en el que sí, en facela también en asturiano, para que de ellos medios digitales también las publicen en ese. Facemos cartelos de actividades y demás en asturiano, pero non los facemos todos. E como, la antroxus sí, pero el encuentro de no sé cuántos no, pero les xornais de les faves sí. E como que todavía escollemos en qué tipo de actividades usamos la lingua y en qué tipo de actividades no. Creo que deberíamos ser más responsables nosotros mismos, y póngome a mí la primera como ejemplo, intentar publicarlo todo como poco en bilingüe, porque yo como que hay cosas que sí que tienen sentido que vayan en asturiano y otras no, y eso es lo que tenemos que intentar abolir bajo mi punto de vista. No me quiero enrollar más porque si no voy a estar falando yo. Estamos trabajando, insisto, creo que pecamos en que el día a día es lo que dejamos atrás. Bueno, Agripino, por favor. Bueno, buenos días. Yo voy a contaros un poco lo que fue nuestra experiencia cuando tuvimos responsabilidades de gobierno entre el año 2007 y el año 2011. Antes ya con el gobierno socialista diéronse pasos en cuanto a normalización lingüística, aunque centralizado más en lo que es el departamento del área de cultura y no con un carácter transversal. Y también en esa etapa aprobóse el reglamento de uso
del asturiano, que fue sustituido en el año 2015 por una nueva ordenanza. En el año 2007 fue cuando la coalición en la que el Bloque por Asturias formábamos con Izquierdas Unidas, ganamos las elecciones en Chena y pasamos a contar en el equipo de gobierno con 2 concejales del Bloque por Asturias. Una de las primeras medidas que tomamos fue la creación de la Concellalía de Política Lingüística, que hasta entonces dependía de Cultura. Esto dio más entidad al servicio y más independencia al sacarlo del ámbito cultural en el que estaba. Además, empezó a dotarse al servicio de normalización lingüística con un presupuesto propio al margen de las subvenciones que se recibían por parte del gobierno asturiano, llegando a contar con 6.000 euros en el presupuesto de presupuesto propio. Y otra de las primeras decisiones que tomamos al llegar al gobierno fue pues, la apuesta por la transversalidad. Los concejales del bloque gestionábamos las áreas de obras, urbanismo, personal, cultura, mocedad, política, lingüística, turismo y además teníamos la tenencia de alcaldía. El gestionar tantas áreas y tener también la tenencia de alcaldía en la que podíamos coordinar las diferentes áreas, pues lo que nos hizo fue que tuviésemos acceso a una montonera de trámites y documentación que siempre intentamos saliese en bilingüe y que además la mayoría de información pública que se hacía en el concello fuera también en bilingüe. Podríamos decir que conseguimos que la política lingüística del ayuntamiento no dependiera de la sensibilidad del asturiano de un determinado concejal, sino que fuera asumida por todo el equipo de gobierno, coordinando el trabajo entre las diferentes áreas y garantizando la presencia del asturiano en la vida municipal. Nosotros esto consideramos que fue perdiendo un poco de fuelle y que quizás tenía que volver a impulsarse esa transversalidad. La normalidad en el uso del asturiano también se daba en los plenos y en las comisiones. Desde el bloque ejercíamos la portavocía del grupo municipal del gobierno y nuestras intervenciones siempre eran en asturiano y las mociones que presentaba el equipo de gobierno iban siempre en bilingüe. Ahora nuestro grupo, Compromiso, aunque desde la oposición o desde el gobierno, y algo que seguimos haciéndolo. Y otra de las tareas que llegamos a cabo fue la aplicación del decreto del 2005 por el que se aprobaron los topónimos oficiales del concello de Chena. A pesar de que se aprobaron en el 2005, a nuestra entrada en el gobierno, su uso no era generalizado por todas las áreas del ayuntamiento, todos los servicios del ayuntamiento. Y conseguimos garantizar su cumplimiento por todos los servicios, revisando toda la documentación que iba llegando y que salía de la alcaldía. Un ejemplo de esto fue cuando se devolvieron a la policía una montonera de multas que estaban ya para la firma del alcalde porque no cumplían la toponimia. Esto hizo que la policía local empezara de esta forma a cumplir con la toponimia oficial del concello. Y bueno, también en esta época pues llevamos a cabo la rotulación de los cartelos de los pueblos con la toponimia oficial y nos dirigimos a diferentes entidades y organismos, tales como a Renfe, a la Vuelta Ciclista a España incluso, a la estación de esquí, para que cumplieran la toponimia oficial del concello. Y también nos dirigimos al INE, al Instituto Nacional de Estadística, para que reconociera la che vaqueira, típica del concello de Chena. Otra de las medidas que hicimos fue poner en marcha la web del concello, donde el asturiano ya era la lengua por defecto, siendo la única web municipal que lo hacía. Otras daban la opción de escoger entre el castellano y el asturiano, ¿no? Pero esta estaba por defecto en asturiano. La web cambió de formato hace unos años y ahora tiene la opción de escoger el asturiano, pero no sale por defecto como sería deseable, para dar así más visibilización a la lengua, al asturiano. También se hizo la rotulación de edificios municipales solo en asturiano.
la Casa Concilio, el Polideportivo, la Casa de la Cultura, el Hotel de Asociaciones, etc. Esto fue recibido bien tanto por la xente como por los propios trabajadores municipales. Bueno, menos un funcionario en concreto que rotulemos el su despacho y tapólo con una pegatina. Pero bueno, digamos que esta ya es la excepción que confirma la regla, ¿no? También fizos una campaña que se llamaba en Chena Sellamos en asturiano. Cambiáronse todos los matasellos de la Casa Concello, pasando de estar en castellano a estar en bilingüe. Por cierto, ese funcionario también cambió su sello. También. Y también anunciemos que en las ofertas públicas de empleo que hubiera en el Concello se puntuaría el conocimiento del asturiano. Sí es verdad que no llegó a aplicarse porque la situación económica que heredamos impidió que en esa legislatura pudiésemos sacar oferta pública de empleo, pero aquello motivó que nos llamara la COPE a nivel nacional, el programa La Linterna que presentaba César Vidal, y después de entrevistarnos, pues bueno, dedicaron la tertulia a despellejarnos vivos, como podéis imaginar. Y empezaron a hacerse también muchos más materiales usando la variante lingüística de Chena, lo que consideramos que es un paso importante para reforzar la transmisión generacional. Usóse en cartelería de las fiestas, en materiales para la escuela y en alguna edición cultural también. Marcóse en este sentido una línea de trabajo clara en el Servicio de Normalización Lingüística que todavía sigue actualmente. Y las campañas de normalización empezaron a ser también más transversales, buscando el interés social, como puede ser el medio ambiente, la cultura tradicional, la educación sexual. No voy a extenderme en las campañas, ya Rosa hizo mención a ellas, pero bueno, hubo de reciclaje, de educación sexual, de machismo, de hostelería, de rebases, campañas turísticas, etc. Ahora nosotros, bueno, desde Compromiso seguimos en la oposición trabajando por asturiano, con iniciativas, por ejemplo, como la moción de apoyo a la oficialidad, que aprobóse por el Pleno recientemente, o también con la petición al equipo de gobierno en el marco de la negociación presupuestaria de que esa ordenanza del asturiano que hacíamos mención y que se aprobó en el año 2015, pues que se cumpla íntegramente. Compromiso que bueno, está recogido en el acuerdo presupuestario al que llegamos con el equipo de gobierno actual. Para nosotros, lo más importante de este proceso fue la normalidad con la que la sociedad cheniza recibió todo este tipo de iniciativas que os estoy contando, desde los trabajadores del Concello, al comercio, a la hostelería y a los ciudadanos en general. También allí en Chena contemos con la oposición del PP, que en su día llegó a comparar el uso del asturiano con el terrorismo. Y aún más recientemente, cuando presentemos también la moción de apoyo a la oficialidad, donde el PP, entre otras barbaridades que he dicho, llegó a negar la existencia de una literatura en asturiano. Pero estas son polémicas políticas artificiales que choquen totalmente con la normalidad con la que la inmensa mayoría de la sociedad cheniza vive la nuestra lengua y estas medidas de normalización. Junto a la normalización institucional, fecha desde el Ayuntamiento, a mí me gustaría también destacar la normalización social fecha en Chena a través de la música. En Chena creóse hace años un movimiento musical importante, siendo muchos los grupos que utilicen el asturiano como vehículo de expresión. Grupos, bueno, algunos de ellos ya desaparecidos, como la Cocha Propinde o Fala Non Caduca, o grupos que todavía siguen su camino, como pueden ser Espanta la Xente, Mapi Quintana, La 9 o Adicción Etílica. Sin duda, todos ellos contribuyeron también de una forma, a nuestro entender, importante en la normalización de la lengua en el Concello.
sin olvidarnos tampoco de la labor fecha en este sentido por escritores locales, como pueden ser Paula Pulgar, que fue pregonera de las fiestas el año pasado, o Germán Mayora, o los importantes estudios sobre la toponimia en Chena, hechos por, bueno, que fue mi maestro en el instituto, Julio Concepción. En definitiva, nosotros consideramos que la sociedad cheniza vive con normalidad la presencia de la lengua asturiana en el Concello, y también estamos seguros que esa misma normalidad va a ser con la que la sociedad asturiana va a recibir, esperemos que muy pronto, la oficialidad de la lengua asturiana. Bueno, gracias a los 4... Bien, bueno, agora vamos seguir falando de a normalización nos concellos, de que se fai, de que non se fai. Ficisteis unha moi bona intervención los 4 e contasteis muchas cosas sobre lo que se fai nos concellos, e unha deles cosas que se ven en esas intervenciones son las dificultades para conseguir esa transversalidad, ¿no? La transversalidad en el uso. Decía Ana que todavía en algunos casos decídese onde se usa el asturiano e onde non, dependiendo del contexto, ¿no? El antroxo é como que se dá mucho al uso del asturiano, pero a lo mellor outra cosa que se considera máis formal ou de outro tipo, hai máis dificultades ou a xente entiende menos que hai que utilizalo, ou non está tan normalizado ese uso. Aí tenéis unos servicios de normalización lingüística, en este caso en los concellos que están aquí representados tienen servicio de normalización lingüística, que son claramente un finxo, ¿no? Donde hay un servicio de normalización lingüística, empieza a visibilizarse el asturiano mucho más que en los concellos donde no los hay. ¿Cómo podrían reforzarse? ¿Cómo podría evitarse de algo que vemos, por ejemplo, de iniciativa por el asturiano en muchas ocasiones, y es que la concellalía a la que está vencellada al servicio de normalización sí suele tender a utilizar más el asturiano, pero el resto de concellalíes cuesta a veces que conecten con esos servicios de normalización? ¿Cómo podríamos trabajar en ese camino para reforzarlos? ¿Cómo se podría apoyar a los concellos para que tuvieran, bueno, pues más posibilidades de normalizar el asturiano desde estos servicios? Sí. Bueno, a ver, en un concello como el mío está bastante normalizado todo, pero como bien dijo Ana antes, y coincido con ella perfectamente porque yo pateo mucho Villaviciosa, siempre hay algunas concellalías que se deciden más y otras que se deciden menos. Y eso ya es lo que pasa ahí. ¿Cómo se podría avanzar, dices tú? Bueno, podría avanzarse pues como todo, dando más formación, o sea, que la xente se preste a ello, formándose un pouco máis en les concellalías onde está un pouco máis alexado todo, y bueno, pues gastando un poco más. O sea, que en el fondo lo que se necesita es, digamos, voluntad, y a partir de la voluntad, ayuda. Efectivamente, ayudes hayles, y además la xente ahora mismo, yo falo más por el concello mío, incluso conozco bien todos los concellos de la comarca La Sidre porque los represento, como puede ser Vimenes o Cabranes o Sariego, que no hable de ellos aquí, y bueno, Villaviciosa, que está presente, Nava, que no está, y Colunga, que lo represento yo, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo en Colunga, que los que seguís quizá un poco la programación asturiano, la programación nuestra y toda en asturiano, y por ejemplo hacemos todos los años lo que se llaman alcuentros con la cultura tradicional asturiana, que es una semana de actividades y es todo en asturiano, todo relacionado con el asturiano, o sea, todo. Es decir, si hay un mercado, y es un mercado tradicional asturiano, y si hay música, y es todo música asturiana. Vosotros, que seguros que a lo mejor, como sois bablantes andantes o asturianistas andantes, seguro que entendéis que el gaitero Giberdón pues fue un músico pues el más representativo de Asturias con una gaita en Llombu. Bueno, pues el gaitero Giberdón tiene un centro de interpretación que probablemente sea el único en Asturias que haya un centro de interpretación, un museo dedicado a un músico o a una persona. Y eso tenemoslo allí en el Concello de Colunga, en Giberdón. O sea, quiero decir que como podemos tener una escuela de tonada, como podemos tener una escuela de bolos, como tenemos una escuela de gaita, o como tenemos una escuela de bailes regionales.
sea, quiero decir que en ese aspecto, pues, bueno, intentamos llevar adelante todas las cosas posibles y, bueno, y que la xente pueda participar lo más posible. Porque digamos que, como se avanza en un concello en estos ámbitos, y con la participación de todos, del pueblo, de la xente, en esas actividades, les propuestas, la sabiduría de todos, es decir, la sabiduría de todos, de los paisanos mayores, que son los que más saben, porque se criaron falando esto, se criaron con esta cultura, que son los que nos transmitieron a nosotros, a los que efectivamente pues llevamos un poco esto dentro de la sangre, ¿no? Y un poquillín la expresión que tenemos allí, en más concellos que Colunga, en la comarca de la Sidre, pero que lle un poco esa línea la que tenemos. Bueno, podéis ir ahora interviniendo en el momento en que consideréis, pero de todas formas, si no, podemos seguir el orden y... ¿vale? Bueno, en Chena yo creo que se está haciendo una labor muy importante desde el servicio de normalización. Tenemos a la técnico que está hoy aquí presente, que se llama Penélope, que es un poco la que está de policía cazador para ver si se cumple o no se cumple con la ordenanza, sobre todo en el tema de la cartelería. Hay una coordinación muy importante entre los técnicos de las diferentes áreas del ayuntamiento con Penélope para el tema de traducción de los carteles y demás. Sí que es verdad que a veces podemos encontrarnos con el problema de que se manda la imprenta al cartel en asturiano y en castellano y solo sacan los que están en castellano. Entonces tenemos que andar un poco detrás de la imprenta. Pero bueno, no suele pasar. Ya tenemos un poco todos claro la idea de que sale siempre en bilingüe la cartelería e intentamos, bueno, pues que se cumpla, y tenemos, bueno, la técnico que está también muy pendiente de que la ordenanza que tenemos se lleve a cabo desde todas las áreas. Sí que es verdad que hay áreas que están más involucradas con la ordenanza, por ejemplo, mocedad, cultura y demás, y bueno, y hay otras pues que les cuesta un poquitín más arrancar, pero yo creo que es cuestión de tiempo y de que vayan concienciándose. ¿Non vos parecería interesante a lo mellor que esos servicios de normalización pues dependieran de alcaldía o dependieran de, bueno, pues de una concellalía que tuviera una mayor transversalidad? Eso ya era lo que estaba pensando. El problema muchas veces, yo creo que, bueno, en primer lugar, obviamente, al no tratarse de un asunto obligatorio, depende única y exclusivamente de la voluntad, vamos a ser claros, del equipo de gobierno, porque ya sí. Tú puedes tener un servicio de normalización, como ya el caso del servicio de normalización de la comarca de la Sidra, que sea el mejor del mundo, con un técnico que lleve de 10, sin desmerecer al resto de los técnicos que no conozco, yo falo del mío, que por desgracia, o lo que lleva una desgracia, es que tengan que estar como policías. Ese es el problema, es que no son policías, ellos están ahí para atendernos a nosotros, pero no para estar encima de nosotros dándonos en la mollera cada vez que no hacemos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque como no é obligatorio, pues non lo facemos. Non lo facemos, pode ser por falta de voluntad política, porque pues depende de quién gobierne, la lingua pues importa aí 3 pimientos y así. O muchas veces porque el día a día nos come. Entonces, ya lo que tú dices, si voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la lengua, pero cuando empezamos este mandato en Villaviciosa, en este momento está gobernando el Partido Socialista con Foro. Pues en materia económica, pues una norma clara que aquí todos los gastos de más de 1.000 euros tienen que llevar una propuesta de gasto y todos los menores un vale. Y aquí no se paga una factura, ni aunque sea para comprar estivoli, sin un vale. Pues si se hiciera algo similar, un plan, vamos a sentarnos aquí a partir de ahora, 4 cosas fundamentales, todas las notas de prensa que salen en bilingüe, y todos los cartelos de actividades, ya no digo pues a lo mejor en imprenta, porque si sale caro el papel, al final el papel yo no sé ya muy bien ni para qué vale, pero por lo menos todo lo que se publica en formato digital va a ir en bilingüe, y 3 cosas elementales, y que todo el mundo les acate, igual así sí, pero en cualquier caso siempre va a depender de la voluntad de quien esté gobernando en ese momento, a día de hoy por lo menos, porque no puede depender de otra cosa. Pero estoy de acuerdo contigo en eso, debería ser, desde la propia alcaldía sería el único sitio donde podría abarcar a todo el funcionamiento del ayuntamiento. Bueno, yo creo que también es importante dotar de estabilidad a los propios servicios de normalización lingüística y no hacerlos depender muchas veces de que exista una subvención o no, ¿no?
Entonces, yo creo que es un aspecto importante y, en este sentido, deben contar también, en la medida de las posibilidades de cada concello, con recursos propios del concello, aparte de las subvenciones existentes. Por lo demás, la transversalidad, está claro que depende principalmente de la voluntad política del gobierno de turno. En Chena fue posible llevarla a cabo porque tuvimos esa voluntad de llevarla a cabo, ¿no? Por lo tanto, está claro que cuando hay una intención de hacerlo, pues facese y puede coordinarse todas las áreas y, por nuestra experiencia, los trabajadores municipales, en su mayoría, salvo esas excepciones que comentaba antes, reciben esto con normalidad. Una de las cuestiones que está funcionando en muchos concellos es la utilización del asturiano como un elemento que sirve para la atracción del turismo, para la creación de marca, ¿no? Cada vegada más concellos usen la toponimia tradicional y el asturiano para darse a conocer en el mundo. Personalmente, contábamos en antes Rosa su experiencia llevando unos folletos a Fitur, y son más los concellos que también lo faen, que habitualmente tienen como un elemento más de atracción del turismo, ¿no? ¿Cómo veis las posibilidades como elemento dinamizador de la marca y también un poco como marca de calidad, ¿no? Que un concello utilice el asturiano? Bueno, bien, como decía la compañera de Chena, efectivamente, nosotros de la comarca La Sidre también llevamos a Fitur. Ahí sí que fuimos como mancomunidad todos los concellos y no como ayuntamientos independientes. Uno, porque la escasez de perres é grande y entonces todos los concellos xuntos pues aportamos un poquín cada un y facemos una mancomunidad que, bueno, que non é moi grande, pero en esos aspectos donde tenemos que poner, pues, digamos, nosotros todo el presupuesto, pues estamos haciéndolo así y ya llevamos unos cuantos años y nos está resultando mucho, ¿no? A ver, yo como un concello turístico, yo entiendo que el asturiano é un atractivo turístico. O sea, entiendo lo que é un atractivo turístico al 100%. Y además los turistas o los turistas que os gusta la cultura tienen interés en ello, tienen interés. Acérquense a la Oficina de Turismo a pedir un folleto, a ver si lo tienes en asturiano, acérquense a la biblioteca a ver si hay un libro en asturiano. Nosotros, dentro de los conciertos de música en la calle, hablo del Concello de Colunga ya, durante todo el mes de agosto, que hay conciertos todas las semanas, suelen ser todos conciertos en asturiano. Todas las obras de teatro, que probablemente haya una obra de teatro o dos a la semana, suelen ser teatro en asturiano. O sea, quiero decir que tenemos muchas cosas y estoy falando que el público, que tenemos el público contabilizado, pues probablemente en las actividades que hayamos tenido el año pasado durante el mes de agosto en Colunga haya habido 50.000 personas en esas actividades. Hablo de actividades culturales y musicales. Solamente la gente acude y la gente se interesa. En ese aspecto, nosotros estamos utilizando eso ya como un atractivo turístico más. Independientemente que fagamos un festival folclórico o un certamen de gaita asturiana y un atractivo turístico, el turista va. Y estoy falando de que más de la mitad de ese público que tenemos son turistas. Y el turismo que tenemos nosotros en Concello de Colunga, que lo tenemos bien estudiado, pues es turismo francés, portugués, turismo digamos del sur y el centro de España, País Vasco, y luego tenemos pues controlamos mucho a través del Museo del Xurásico, alemanes e ingleses. Vamos un poquillín por ahí, pero efectivamente nosotros esto utilizámoslo, lo mismo que utilizamos la costa, las playas y los acantilados espectaculares que tenemos, o el puerto, o les falles, o los techos, o los acebos, igual que utilizamos eso como un potencial turístico, utilizamos la cultura asturiana y utilizamos todos los aspectos porque entendemos que hay una riqueza nuestra, que hay una riqueza que tenemos, que hay una riqueza que conservamos y que lo tenemos que dar a conocer. Y llevamos muchos años haciéndolo y estamos obteniendo unos resultados excelentes. No, en el mismo sentido, yo creo que lo inteligente yo siempre digo que no hay peor cosa que ser ignorante y presumir de selo. Y yo mucho peor presumir de selo.
¿Por qué digo esto? Porque ya quisiera yo saber 27 idiomas. Entonces, no puedo entender que alguien que haya nacido aquí, que viva aquí, ya no digo que lo quiera deprender, allá él que no lo quiera deprender, pero que lo desprecien no lo puedo entender. Demuestra una pobreza cultural y moral, bajo mi punto de vista, tan grande que el concello que non sea capaz de ver que preservar lo suyo, lo patrimonial y lo cultural y lo lingüístico está ofertando una imagen de riqueza mucho mayor que quien no lo fae, y que eso al final va a hacer que el resto de atractivos sea mayor. Parece que lle un concello con una pobreza de mires bastante importante. O sea, lle como tener un recurso gratuito al cabo la man y no querer aprovecharlo. Pero bueno, de eso hay demasiado, por desgracia. Bueno, las campañas que llevamos a cabo en Chena sobre las campañas turísticas fueron un éxito, ¿no? Entonces, hoy es la mayor respuesta que podemos dar a la entruga que facías, ¿no? Y está claro que el turista, cuando nos visita, lo que más se interesa, sobre todo el turismo cultural, y es lo que nos diferencia de otras culturas, ¿no? El interés por lo diferente, lo que aportamos diferente. Y en este caso, el idioma, pues, es una de esas cosas. Bueno, para rematar con esta mesa, voy a pediros que hagáis una reflexión alrededor de, bueno, en estos días, ayer en un documental que se emitió, que se estrenó aquí en este seminario, vimos a concejales y a diputados que no podían utilizar el asturiano en el pleno porque tenían dificultades por esta falta de oficialidad. Y también tenemos noticias, ¿no?, en los últimos meses de ordenanzas que fueron baltaes por los tribunales, también, bueno, pues aludiendo a esa falta de oficialidad que tenemos en Asturias. ¿Cómo podría la oficialidad mejorar la situación y ayudar a los concellos a tener herramientas para trabajar en la normalización lingüística y en el uso del asturiano en general? Oye, tócame a mí siempre. Empieza tú que... Bueno, en Chena tenemos un claro ejemplo de un concejal que tengo aquí a mi lado, que fala en asturiano, presenta mociones en bilingüe y hay una total libertad y respeto hacia ello, y cada uno que se exprese en la lengua que considere, y desde el equipo de gobierno vamos a apoyarlo siempre. Debería de ser así en todos los ayuntamientos, cosa que vemos por las noticias que no son así, pero bueno, yo creo que la libertad de que cada uno hable como quiere debería de tenerse en cuenta. Bueno, a ver, nosotros desde el año 2003 que yo entré de alcalde en el Concello de Colunga, lógicamente fue un concello siempre gobernado por la derecha, por lo tanto aquello era como era, imaginemos cómo era, porque no había ni una letra en asturiano en ningún sitio. Hoy en día tienes todas las dependencias municipales en asturiano, y tienes todos los papeles en asturiano, y tienes todos los folletos en asturiano, y tienes lo todo en asturiano. Bueno, a partir de ahí, y yo que siempre tuve ilusión en el Concello de Colunga, que seguro que él llega a estar de acuerdo conmigo porque lo patea mucho, y ella sabe mucho de estas cosas, empezamos a trabajar. Y en aquella época, dentro de la corporación municipal, estaba Izquierda Unida, que efectivamente lo apoyó, y había un grupo independiente, y estaba el Partido Popular, que siempre tiene mucha representación allí, en aquel concello, y el Partido Popular, bueno, no estaba de acuerdo con nada, ¿no? Y sin embargo, el alcalde que había vivido anteriormente, pues era un alcalde de un pueblo, no era un alcalde de la villa, ¿no? Que siempre los que aparentemente parece que somos de los pueblos o de las aldeas, que yo nací en una pequeña aldea de Giverdón y orgulloso de estar allí, y resulta que la mayor parte de lo que sé deprendílo allí, en ese sitio. Bueno, pues este alcalde, pues como que era un alcalde urbanista, y no quería saber nada. Yo era concejal en aquella época. Luego, en las elecciones siguientes, yo ya goberné, y empezamos a poner todas estas cosas en marcha, que fue lo que comenté al principio, en la primera intervención, para partir un poquillín de lo que habíamos trabajado en los concellos y en la comarca de la Sidra en ese momento, ¿no?
Y, bueno, con esa escontra del Partido Popular, pues fuimos sacando todas las cosas adelante y hoy en día en los plenos hay libertad de expresión, hay libertad de escritura, cada uno presenta las cosas como quiere y como les tiene que presentar y lógicamente, apoyamos que todo se presente en asturiano, se contesta en asturiano, los papeles en el ayuntamiento, como dije antes, el que lo requiere en asturiano, lo requiere en asturiano y la gente atiende al público o a la gente que va a recibir algún tipo de información en asturiano. Y ahí yo no puedo decir que tengamos algo que nos evite el que efectivamente no podamos expresarnos como verdaderamente queremos y lo que tratemos aquí. Sí lo hacemos. Y failo todo el mundo. No tenemos una contrariedad que nos diga que, coño, ¿cómo podemos mejorar aquí? Que hay cosas mejorables, todo es mejorable, todo. Y aparte de eso, bueno, pues siempre hay que hacer hincapié, hay que seguir formando xente, hay que seguir ofertando cursos, hay que seguir, digamos, promocionando, porque no deberíamos de hablar en esas alturas de promocionar, deberíamos de ir mucho más arriba, pero sí que efectivamente, y es lo que pienso yo. La línea que marcamos en aquel momento y esta, y bueno, no voy a decir que salió exitosa, pero sí bien. Ahora mismo somos un concello en el que se puede disfrutar de lo que aquí estamos falando. Y reiterándome en que Vía Viciosa, aunque sea caso curioso, pues también disfrutamos de una ordenanza municipal que nos permite estas cosas, somos plenamente conscientes de que los falantes en asturiano siguen sin poder hacer muchas cosas de forma oficial, salvo que se acompañen de una traducción al castellano. El mi poco entendimiento no me hace entender por qué la ley de uso y promoción del asturiano no está corrigiendo estas cosas que yo entiendo que ya no deberían de estar pasando en ningún lado. Pero dicho esto, porque no soy jurista y entonces no entiendo por qué no lo corrige, estoy de acuerdo en que la oficialidad sería la solución para ello. Parafraseando a Ignacio Iglesias, que escribió un día de estos en un artículo del periódico que supongo que todos tuvisteis oportunidad de leer, él decía que la gente tiene que poder usarlo o no, porque sabe, porque quiere y porque puede. No imponer, pero no impedir. O sea, eso es lo que tenemos, o al menos esa es la idea que yo tengo de oficialidad. Llegar al punto en el que quien quiera, porque sabe, pueda hacerlo. Y obviamente no tiene que ser impedimento para nadie que se exprese en lengua asturiana, ni de forma pública, ni de forma escrita. Y añado una cosa más. A medida que lo vayamos usando, mejor o peor, sepamos más o sepamos menos, vamos a invitar a la gente que lo haga. Voy a poner un ejemplo. Soy profesora de matemáticas, soy maestra de secundaria, y yo no falo así como estoy falando ahora, porque non voy a decir que non me cuesta un esfuerzo porque non soy asturiana falante de nacimiento, pero hablé entremecido toda la vida de Dios, entremecido. Y así es como yo doy las clases. Y así es como al final los niños acaben dirigiéndose a mí también, porque no lo ven como algo raro. Soy la rara de los profesores, porque soy la única que entra en clase falando así, porque los demás no falen como yo, y los niños háblenme exactamente igual que yo los falo a ellos. O sea, esto contagiase, hay que hacerlo más a menudo, aunque no sepamos bien. Bueno, la voluntad política para normalizar el asturiano no es suficiente, ¿no? Porque sigue existiendo traves legales con las que nos encontramos. Por ejemplo, la moción sobre el asturiano, sobre el apoyo a la oficialidad del asturiano que presentemos, nosotros la presentemos inicialmente en asturiano. Esto fue rechazado por la secretaria general del ayuntamiento y para poder debatirse tuvimos que presentarla en bilingüe. Y un claro ejemplo de que siguen existiendo, por mucha voluntad que haya en promocionar el asturiano, sigue existiendo esos traves legales. O que el portavoz del Partido Popular, después de leer la moción en asturiano, exigiera que también la leyésemos en castellano. Obviamente no lo hicimos, pero bueno, y algo que no tendría cabida ni siquiera decirlo con la oficialidad. O lo que comentaba antes, ese funcionario que
que tapó la rotulación del su despacho con una pegatina o cambió el sello, son situaciones que no podrían darse con la oficialidad del idioma. Por eso la solución, sin duda, es la oficialidad. Bien, pues Rogelio Pando, Rosa Morán, Ana López y Agripino Pérez, muchas gracias por la vuestra participación, por las vuestras aportaciones que creo que fueron muy interesantes para dar a conocer cómo pueden hacerse y están haciéndose muchas cosas que ya formen parte de lo que lle la oficialidad nos concellos y que, bueno, pues compartís también esa idea de que la oficialidad lle la solución para los problemas y les torres que todavía se dan en el sistema y en el marco xurídico actual. Vamos a hacer ahora la posa para el café y decimos a los participantes inscritos que entre esta posa y la final también de la jornada podéis recoger ya los diplomas en la mesa de inscripciones. Muchas gracias y un aplauso a los participantes de esta mesa.